La empresa J.I. Cohen logró que la Corte de Constitucionalidad la amparara para que quedara suspendido parcialmente un artículo del Reglamento de Salud 351 en donde se establece que a los medicamentos genéricos presenten nuevos estudios de seguridad y eficacia. Según el Colegio de Farmacéuticos, con esto la medicina genérica quedaría fuera del alcance de los guatemaltecos. Básicamente, una resolución de la Corte de Constitucionalidad ha prohibido para el año que viene o a partir de la resolución lo que es el registro de productos genéricos que van a tender a dar una mejor oportunidad y acceso a la salud a toda la población guatemalteca. A decir del Colegio de Farmacéuticos, se viola el derecho de acceso a la salud de los ciudadanos. Se va a perjudicar lo que es el acceso a la salud para toda la población que día a día asiste a toda la red de salud nacional, a los hospitales, centros de salud, porque los medicamentos o no van a haber el año entrante o van a ser más caros y no va a permitir que con el poco presupuesto que tiene el Ministerio de Salud Pública pueda acceder a brindarle el acceso a la salud a toda la población. Lo que ha sucedido con veto genérico, que es nuestro hashtag de la noche. Vamos a comenzar la discusión porque ya tenemos mensajes. Esto fue gracias. Vamos a las redes con veto genéricos, que es nuestro hashtag. Nos plantea Jenny: ¿quiénes pagan este tipo de resolución? Siempre somos los mismos. Fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sí, bloquear genéricos, no, es lo que nos dice Ana Guerrero. Deberíamos declarar inoperante la ACC con su sentencia y muestra intenciones que no protegen al país. Y no podemos permitir que la sentencia de la ACC quede en firme. La salud vale más que proteger a los monopolios. Es lo que se nos está diciendo a través de las redes. Nuestro hashtag de la noche es veto genéricos. Licenciado Edgar Ortiz, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos y Adrián? Muy buenas noches. Y a todos que están en casa también buenas noches. Es una resolución complicada. Yo les confieso que tomé algún tiempo en entender un poco lo que se está planteando. En términos muy generales, lo que la sentencia de la Corte está haciendo, como ustedes pudieron ver en la nota, es, declarar inconstitucional una parte de un reglamento que establecía que todos aquellos medicamentos no nuevos o genéricos que hayan sido registrados previamente en otro país puedan ser comercializados en Guatemala sin que antes se haya sometido a pruebas clínicas el medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que un analgésico, ¿no?, genérico fue registrado en México. Y ahí se hicieron las pruebas clínicas. Y se llevó toda la experimentación necesaria para decir que este medicamento es seguro y comercializable. Esta molécula hace tal cosa, pues. Exacto, digamos, que quita el dolor de cabeza, no sé, estoy en algo al aire, solo nada más para ilustrar un poco, ¿no? Si usted quiere vender esa medicina en Guatemala, tendría que hacer otra vez las mismas pruebas clínicas para que obtenga la autorización y usted pueda comercializar esa medicina en este país. ¿Cuál es el punto? Que parece que no tiene mucho sentido, porque uno entendería que si otro estado con condiciones similares a las nuestras ya autorizó y determinó que el medicamento es comercializable, no tiene ningún sentido que en Guatemala vuelva a hacerse otra vez todo el trámite engorroso para tener derecho a comercializar una medicina. Entonces, yo creo que el efecto claro que esto tiene sobre los medicamentos es un alza en los precios clarísima. ¿Por qué? Porque estamos restringiendo la oferta de productos vía regulación. Y me recuerdo porque justo los tres conversamos este mismo tema el día viernes cuando mencionamos algunas de las barreras que teníamos al acceso a la sanidad. Uno de los grandes problemas, una parte sustancial e importante del acceso a la sanidad es obviamente la compra de medicamentos. Entonces señalamos el día viernes que muchos de los problemas de la falta de acceso a medicamentos tiene que ver con que la regulación que está diseñada sobre el papel para proteger al consumidor, para proteger al enfermo, de que no se le comercialice o no se le suministre una medicina que puede tener efectos nocivos sobre su salud, sirve como excusa y como escudo para muchas empresas comercializadoras para restringir la competencia, que es que recuerdo que justo lo comentamos el día viernes. Esto, les repito, no es un problema exclusivo de Guatemala. Ustedes saben que el FDA, que es la autoridad responsable, reguladora de los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos, de medicamentos, ocurre exactamente lo mismo. Yo les voy a recomendar luego por el Twitter un libro muy interesante que escribe un economista y junto con un médico, en el cual demuestran que toda la regulación para poder comercializar una medicina cuesta alrededor de, no sé, $30 millones y 12 años de elaboración. Entonces, ¿cuál es el objetivo sobre el papel? Proteger a los pacientes, a los consumidores. ¿Cuál es el efecto real de estas regulaciones sobre el mercado? En la práctica, esto.
proteger a muchos distribuidores que ya tienen los permisos o que ya tienen el derecho a comercializar productos similares y restringir que otros competidores puedan vender a mejores precios productos de similares o incluso idénticas características. Entonces, a mí desde el punto de vista del mercado me deja mucho que desear y lamento muchísimo que la decisión se haya tomado en ese sentido. Quizás más adelante con Adrián podamos comentar el tema legal, cuál fue la base que utilizó la Corte, ¿no? Que hay que entender una cosa, que no estamos hablando de la calidad del producto. Estamos hablando que esa sí debe de ser netamente garantizada por parte de la autoridad guatemalteca. Si usted dice, mire, mi molécula, mi ingrediente activo es en esta cantidad, eso sí debe de ser garantizado por el Estado de Guatemala. Pero estamos hablando de exámenes clínicos que toman una serie de recursos enormes. O sea, la cantidad de dinero que se invierte en la creación de una molécula nueva, de hacer los exámenes clínicos para poder determinar que efectivamente tiene un beneficio para determinado problema médico, cuesta un montón de dinero. Es por eso que la regulación internacional le da 5 años a esa empresa para poder comercializar de manera exclusiva ese medicamento. Luego pasa a ser, no me malentiende el término, pero propiedad universal, propiedad de aquella persona del mundo para poder tratar algún problema médico. Voy a las redes porque tengo muchos mensajes con Veto Genéricos. Nos dice el exministro Velázquez: Veto Genéricos, 80% de la población mundial consumimos medicamentos genéricos. La CC da un golpe mortal a la crítica salud de los guatemaltecos. Jorge Solís: monopolio evidente, crisis de medicamentos y hacen esto. Carl nos dice: como paciente prefiero medicamentos de calidad y si no se roban el dinero y nos dan medicamentos de calidad, es lo que nos dice Carl. Estamos de acuerdo. Yo, como le digo, entiendo que la calidad es un tema, lo que se está hablando hoy es un tema absolutamente diferente. O sea, no estamos hablando de si se le debe dar un medicamento de menor calidad al paciente. La calidad no está en discusión, debe de ser la óptima. Edwin: deben exigir estudios de bioequivalencia. Hay genéricos que salen y desaparecen en 4 años. Muy raro, es lo que nos dice Edwin. Mario: si las farmacéuticas son capaces de invertir en crear enfermedades, comprar unos cuantos magistrados no es nada, es lo que nos plantea Mario. Renato: siempre es un sector beneficiado, el pueblo siempre es el damnificado. Y Mauricio: lo único que se va a lograr con esto es encarecer más los sistemas de salud y que los ricos sigan siendo más ricos. A ver, y en el caso específicamente de Guatemala, hablando ya en plano político, también aquí hay un interlocutor no confiable y es quien interpone el amparo. Me refiero a la empresa J.I. Constitucionalidad. Ya, o sea, la inconstitucionalidad. Quien lo interpone no es un interlocutor confiable. A ver, su representante durante mucho tiempo fue Gustavo Alejos, quien hoy es un prófugo de la justicia y por la que el Estado de Guatemala además da una recompensa. Licenciado Adrián Zapata. Muy buenas noches, Juan Carlos. Edgar, buenas noches. Y a todos en la casa, muy buenas noches. Miren, el tema, o se los voy a poner en términos más coloquiales, el pleito entre la industria farmacéutica nacional y las transnacionales, es algo histórico en este país. Histórico. Que aquí no estamos hablando de una farmacéutica, estamos hablando de una comercializadora de productos que es J.I. Pero se dedica defiende intereses porque ahí viene la ganancia, ¿no? Exacto. Es histórico, a tal extremo que muchas veces, de hecho, los contratos abiertos no se podían establecer en cuanto a los parámetros técnicos, porque ahí lo que hablamos en alguna ocasión con Juan Carlos, que hacía la referencia a la diferencia entre comprimido y cápsula, entre el empaque, si viene la calidad y que si tiene una cuestión especial para proteger la parte gástrica, además de... Eso es, en el marco científico, la chamarra es muy grande. Entonces, es muy difícil acomodarla y vienen los pleitos, les digo, históricos. La industria farmacéutica a nivel mundial, que también lo hablamos el viernes, es definitoria para el tema de la colocación de gobiernos o hacer caer gobiernos. En fin, ese negocio es un negocio de verdad que trasciende la cantidad de ceros que usted se puede imaginar. Siendo que ese problema es tan histórico, se han logrado medio repartir el mercado, sobre todo con el mercado cautivo, que es el sistema de salud pública. Léase, Ministerio de Salud, X. Para muestra un botón, veamos los últimos escándalos en el X. ¿Qué sucede? Que finalmente el pleito permanente ha sido lo que un tutor nos decía, el argumento de la ineficacia del medicamento por falta de calidad versus el tema de la otra gente que argumenta
que la calidad es la misma, pero a un precio menor porque adolece de algunos pluses que no hacen que el medicamento sea absolutamente inservible o que no funcione para lo que se diseña, pero que es adquirible sobre todo en pueblos como el nuestro. ¿A qué voy? El argumento de las grandes transnacionales o las comercializadoras es que justamente esa plata que usted refería, Juan Carlos, ellos ya la invirtieron y por eso es que el precio del medicamento es 10-1 frente al genérico. Claro. Recordemos que también el genérico finalmente padeció una ruta parecida y de estar regulado y protegido, porque esa sí es competencia del Ministerio de Salud, verificar la seguridad y la calidad del medicamento que se distribuye. Por supuesto. Lo que aquí es relevante e indignante a mi personal juicio es el hecho de agarrarse del tema del derecho a la salud y a la vida de la población para defender un interés puramente comercial. Esto es un pleito comercial trasladado, y quiero pensar que de manera no me venga con el deber ser de la inocencia. No, por Dios, hoy no. Mire, yo quiero pensar que la Corte de verdad no entendió el argumento técnico. De verdad, porque además es muy complejo. Ojalá. No entiende el argumento técnico y establece que por cuidar la salud de los habitantes de este país, decide que, bueno, y le suena lógico al magistrado oponente y en general a los que votaron a favor, que bueno, que sí, que para garantizarle la certeza de lo que está tomando la gente, pues tenga una serie de estudios que debe de llevar. O sea, yo no sé si leyeron los argumentos, porque en esta acción de inconstitucionalidad evacuaron la audiencia a todos, algunos de manera mejor que otras. El Ministerio de Salud lo hizo técnicamente. El Ejecutivo a cargo de la Presidencia lo hizo solamente por llenar un requisito de la manera más sobria. Y el Ministerio Público también muy, muy superficial, pero todo el mundo coincidía en decir a la Corte que no había una inconstitucionalidad. Y aún así se falla argumentando esto, cuando yo me atrevería a decir que el primer punto para decidir esta inconstitucionalidad era verificar la legitimación pasiva. Sí. ¿Cuál es el interés de una farmacéutica o de una comercializadora que además tiene un interés serio en el marco comercial y que ahora resulta que se está preocupando por la salud de los guatemaltecos porque esos genéricos los pueden matar, son de mala calidad? Sí. Cuando atrás de eso lo que hay es un 10-1 en la venta, porque además, no nos perdamos, este fallo lo que implica es que si no se pueden desarrollar estos estudios que ahora impone la Corte, no entra al mercado. Exacto. Entonces el Estado no puede comprar y entonces la gente se muere. O compra el Estado 10 veces 10-1 el precio del genérico. A ver, Lick. O sea, no tiene sentido y yo lo veo como un acto de mucha mezquindad, pero además del tema de la crisis, lo que me parece de verdad brutal es el hecho de argumentar el tema de preocupación por el pueblo de Guatemala en un marco del derecho a la salud y a la vida para colocar un tema comercial. Pero a ver, Lick, es que es mezquino, todo es mezquino. Cuando usted viene y abre códigos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de manera selectiva y puntual, porque ese medicamento solo lo puede importar Adrián Zapata, y yo le estoy garantizando a Adrián Zapata ese negocio, es que de verdad no se puede jugar así, ni con los recursos de los trabajadores, ni con la salud de los guatemaltecos, y menos hacer una cosa como esta. O sea, yo no le estoy diciendo si los medicamentos genéricos son mejores o peores que el medicamento de marca. A lo que me estoy refiriendo es que el Estado de Guatemala debe de garantizar la calidad de esa molécula. De eso no hay ninguna duda. Lo que usted no puede hacer es venir y ¡prac!, apretar el mercado para que solo Adrián Zapata pueda importar. Eso es lo que no se vale. Vamos a las redes. Estamos con Beto Genéricos, que es nuestro hashtag de la noche. Un estudio clínico vale entre 80 y 100 mil dólares por molécula, además que pone en riesgo a los participantes. Si tenemos una CC que no entiende el argumento técnico, tendremos buenos representantes en la misma. A ver, yo sí tengo mi entendimiento allí. O sea, un magistrado no puede ser un técnico de todo. O sea, tiene que tener sano juicio, pero no puede ser un técnico de todo. Eso nos tiene que quedar claro. Serena, es peligroso aceptar nuevas moléculas. La mayoría de las farmacéuticas no cumplen con GMP mundiales. Solo el pisto es lo que nos dice Serena. El doctor Hernández, la calidad de los productos transnacionales no se discute, pero la forma de comercializarlos es preocupante. La PGN vela por el interés del Estado. En este caso, puede, entre instancias, declarar lesiva la resolución satánica, nos dice Ana María.
se debe velar por el bien del enfermo proporcionando medicina de calidad. La licenciada Karen Slowin Umaña nos dice no al veto genérico. Y nos dice José Porras, vetos genéricos, qué pena esa resolución, como ellos tienen para pagarse medicina de marca, es lo que nos dice. Tenemos otra serie de mensajes. Julia, ante todo lo visto hoy, el presidente firme el nuevo reglamento de medicamentos que deroga el vigente de 1991, entiendo, es lo que nos dice Julia. Y JF nos dice, estoy de acuerdo que es comercial el tema, pero la CC está en lo correcto de garantizar la salud. Es lo que nos dice JF. Creo que a la luz de los tweets tenemos una división entre la visión de lo que se está planteando. ¿Lico Ortiz? Sí, yo quería pasar al punto jurídico, pero antes quiero analizar un poco el tema de la eficiencia. Yo creo que el problema que estamos viendo acá no es nuevo y lo quiero plantear de la siguiente forma. Y exponer mi punto por el cual yo soy, desde el punto de vista económico, muy desconfiado de la regulación. ¿Por qué soy desconfiado de la regulación? Porque usualmente la regulación acaba sirviendo a los intereses de los regulados, no de los consumidores. Y eso no lo inventé yo, se lo inventó, lo postuló, no se lo inventó, un economista llamado George Stigler, que falleció allá en el 91, que ganó el premio Nobel en el año 82, justamente por exponer lo que él llamó la teoría de la captura. Y lo que Stigler planteó con la teoría de la captura es, mira, lo que usualmente pasa es que la regulación no la piden los consumidores, la piden siempre los productores. Y él te muestra la evidencia en los Estados Unidos, como por ejemplo, fueron los traileros los que pidieron regulación, perdón, los ferrocarrileros los que pidieron regulación en materia de carreteras. O sea, le prohibían, por ejemplo, a los traileros circular con cierta carga sobre las carreteras para ellos monopolizar el transporte. De carga muy pesada. De carga pesada. Luego tienes otro ejemplo facilísimo, pues las regulaciones financieras, a veces las vetan algunas operaciones financieras con tal de capturar el beneficio. Y este caso es otro ejemplo más de cómo la regulación que se vende al público, pues que se le vende al consumidor como una protección hacia él, acaba siendo, lamentablemente, un beneficio para el regulado. ¿Quién es el regulado? Pues las distribuidoras y comercializadoras de medicamentos. ¿Quién es supuestamente el destinatario del beneficio? El consumidor. Pero ¿qué estamos viendo en la práctica? Que el grupo de interés está capturando al ente regulador. Bueno, en este caso es todavía un poco más grave porque no están capturando al ente regulador, están capturando probablemente a las cortes, ¿no? No sé si, yo no estoy diciendo que sea no me consta si hay algún soborno, estoy diciendo nada más que capturan influyéndoles, dándoles cierta tendenciosamente argumentos para que fallen a favor, etcétera. Pero lo que estamos viendo claramente es cómo en este caso concreto la regulación, lo que menos está haciendo es proteger al paciente. Por supuesto. Eso está clarísimo en este caso y no es el primero y no es el último. Por eso creo que la regulación tiene que ser así como tiene que tener dos características. Primero, la regulación es el último recurso que tienes que usar, creo yo. Y en segundo lugar, cuando regules, trata de hacer regulación muy simple y muy clara y en términos muy generales, porque lo contrario va a tener casos exactamente como este, ¿no? Luego pasamos al tema jurídico. El argumento invocado es sobre el papel, obviamente el bienestar y la salud y la garantía de los consumidores o de los pacientes, pero lo que está viéndose en la práctica es que la principal protección, lógicamente, va dirigida a los comercializadores. Entonces, ¿es eficiente la regulación? No. No. Vamos a las redes. Estamos con Veto Genéricos como nuestro hashtag de la noche. Estamos con Armando Álvarez López nos dice: señores, me permito hablar por experiencia propia. Los genéricos en Guatemala son 50% ineficientes, principio activo bajo. Es lo que nos dice Armando. A ver, ese es el tema, Armando. Lo que usted debe de tener claro es que ese principio activo debe ser 100% eficiente. Lo que usted no puede hacer es que usted le diga, ¿sabe qué? Vuelvo a hacer el examen. No le creo a el que ya mostró tal o cual empresa. O sea, eso es lo que no se vale. No es que la CC no entienda, como dice Juan Carlos, lo que no entendemos nosotros. Lo que no entendemos somos nosotros. Dinero, es lo que dice Mauricio. El exministro Velázquez, la CC, con este fallo encarece y limita el acceso a medicamentos. Deben de marcha atrás porque están perjudicando a la población. Nos dice también Quique, no veto genéricos, Lancasco tiene línea de genéricos y la diferencia es la publicidad. Nidia nos dice, la mayoría de los productos no tienen estudios de bioequivalencia, no se sabe qué es en realidad, es lo que nos dice Nidia. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche. Lick.
Sí, miren, yo quiero partir de algo. La satanización del genérico también ha sido parte de una campaña. Habrán algunos que sí, no, o sea, como todo en la vida. Hay productos que por el hecho, usted me dice que la menta es mala y bueno, no es que la menta sea mala, es que la menta que hace cierta confitería, esa es la mala, ¿no? Claro. O sea, pero el satanizar el producto genérico ha sido una de las principales estrategias en el tema comercial de, evidentemente, algunos productos de marca. Y les digo, esto es un pleito histórico. Yo quiero retomar algunas palabras del presidente del colegio cuando dice que el fallo fue legal, pero que no es adecuado, etcétera, etcétera. Yo no creo que el tema de legalidad, o sea, bueno, en este país desafortunadamente la Constitución dice lo que la CC dice que dice. Y tristemente, ahorita pues se ha emitido una sentencia y habrá alguna forma de ver cómo el Estado busca paliar esta situación para seguir garantizando pues, medicamentos que, si bien es cierto, tal vez no los tenemos en la calidad que quisiéramos para todos, pero tenemos un Estado que esto es lo que puede pagar. Y retirarle la posibilidad de adquirir genéricos, eso sí, de buena calidad, es de verdad condenarlo a una muerte inminente, a una cantidad significativa a más del 80%, creo yo, de la población de este país. Yo difiero amistosamente con Edgar con el tema de la regulación, porque creo firmemente que tiene que haber regulación. Lo que no debe permitirse es esta perversión o que los reguladores sean permeados por intereses comerciales. O sea, es indispensable, porque si no entraríamos a la discusión del tema puramente de derechos de propiedad intelectual. O sea, miren ustedes, la discusión en cuanto a sobreponer los intereses comerciales sobre los intereses sobre la salud de un pueblo ha llegado a tal extremo que los dos entes más importantes a nivel internacional, como es la OMC, Organización Mundial del Comercio, y la Organización Mundial de la Salud, exacto, han logrado establecer mecanismos para cuestiones que parecían de imposible articulación tengan una salida. Y oh sorpresa, la salida sí es justamente en atención al derecho a la salud de los habitantes del planeta. Y entonces los derechos de propiedad intelectual terminan cediendo en excepciones muy calificadas ante la eminente necesidad de salud de un pueblo. Le estoy hablando de registrar mi medicamento. Para que vean hasta dónde llega a nivel internacional, yo lo inventé y yo tendría derecho a esa patente. Sin embargo, ante una crisis y debidamente calificado, esto puede incluso romperse bajo un mecanismo establecido. O sea, eso nos da un parámetro para entender que el derecho a la salud es un derecho superior incluso, aunque a algunos no les guste, al derecho a la propiedad. Claro. Eso es innegable. Ahora, retomando en nuestra triste realidad. No, a ver, solo le aclaro, me río por... aquí hay una confrontación de ideologías, pero en la sana plática, en el sano debate. Pero creo que afortunadamente aquí logramos coincidir y la idea es construir desde las coincidencias. Claro, por supuesto. Y creo que evidentemente aquí no hay pierde en el esquema de que este fallo es un fallo comercial a costa y además bajo un imaginario absolutamente utópico de que el Estado podrá funcionar el año entrante con el presupuesto que tiene salud, si esto queda así. Imagínense ustedes la cantidad de medicamentos y la cantidad de gente que se va a morir en este país por falta de medicamentos. O sea, si con adquisición de genéricos, que es una proporción, como yo les decía, 10-1, estamos en la crisis que estamos, usted haga la operación a la inversa y cuénteme cómo vamos a estar en este país el año entrante. Entonces, creo que indistintamente de la contraposición ideológica que puede haber, hay puntos que son de verdad inevitables en los que coincidimos y que de ahí tenemos que empezar a construir, ¿no? A ver, es que yo creo que nos tiene que quedar claro de que a las empresas farmacéuticas que desarrollan una molécula nueva, pues tienen ese derecho de tener rédito de ese proceso de inversión, tanto económica como de inversión de personal, de tiempo, de expertise y demás, porque es caro, porque toma una cantidad de recursos inimaginable poder desarrollar una molécula nueva. Y esa empresa pues tiene el derecho de retribuirse esa inversión para poder seguir trabajando y poder seguir operando y en determinado caso sacar una molécula nueva. Eso es innegable, pero eso ya está regulado. Es que eso nos tiene que quedar claro. Esa empresa tiene 5 años para comercializar ese producto y de manera exclusiva. No es que usted no tenga ese tiempo para poder recuperar la inversión. Eso ya está recuperado, ya está regulado, perdón. Si es recuperado o no, en algunos casos quizás sí, en otros casos quizás no. Pero, a ver, regulado ya está. Aquí lo que estamos haciendo es diciéndole, mire,
ese invento que ya fue registrado, ese proceso que ya fue avalado, ese proceso que ya fue clínicamente estudiado, usted lo tiene que volver a hacer. Eso es lo que suena a extraño, ¿no? O sea, lo que suena más extraño es quién está presentando la acción de inconstitucionalidad. es un interlocutor poco confiable, ¿me entiendes? Pero déjelo poco confiable, es que ni siquiera es un tema de los antecedentes por representante legal. Es que es la competencia, vaya, veámoslo así. Es quien enarbola la bandera de la batalla histórica entre genéricos y productos de marca. Oiga, esa gaseosa es cancerígena, ¿no? O sea, y además... ¿Y quién le interpone? Yo soy la gaseosa A, ¿no? Claro. Pero es que miren a costa, pero es que lo delicado en este caso es a costa de qué. Ustedes saben cuánta gente, y olvídense los usuarios del servicio de salud, ese cuarto quintil que arroja el ENCOVI, esa clase media en peligro de extinción que existe en este país. Gracias, sí. Ni siquiera, porque, sí. Mire, de verdad, gracias, sí. Los medicamentos de marca cada vez se convierten más... en un privilegio. En una nube en el cielo. Total. Así de sencillo. Vamos a las redes, estamos con Veto Genéricos como nuestro hashtag de la noche. Nos dice el licenciado Velázquez: en el mundo crece el acceso a medicamentos genéricos con el fallo CC, va solo en contra del mundo en detrimento de la salud. Jorge, correcto. O sea, si no lo trae J.I. Cohen, no entra a Guatemala. Injusticia para los que ganamos menos de 4,000 quetzales, medicinas caras, igual a muerte. Julia, la regulación de medicamentos obedece solo a que el producto sea inocuo, efectivo y seguro. El doctor Zavala tiene que dejar genéricos de calidad por el precio y hay gente que solo ese puede comprar. Claro. Carlos Hernández, los genéricos se han utilizado toda la vida por ser baratos. Es como comprar un Sangyong y no un BMW. Y quien no puede con un BMW, haciendo una relación en cuanto a los autos. Edgar, la mayoría de empresas que surten de genéricos al Estado son transnacionales de calidad comprobada. Jacqueline, quien no quisiera comprar medicinas de marca, pero nuestra realidad es que la mayoría no tenemos esas posibilidades. Satanizar los genéricos es una estrategia. Yo soy progenéricos, fortalezcamos al Ministerio de Salud Pública, pero no veto genéricos, condena a pacientes de VIH, cáncer, entre otros. Armando, el único país que tiene genéricos de alta calidad es en los Estados Unidos, porque allí sí se aplica la ley como debe de ser. Ángel, en lo personal he visto mucha gente de escasos recursos que el medicamento genérico les ha servido de cura a su enfermedad. Jennifer, seamos realistas, en Guatemala no hay investigación ni desarrollo de punta, no le quitemos al pueblo su derecho a la salud. Bueno, yo creo que Jennifer tiene absoluta razón. O sea, nuestro desarrollo en cuanto a la investigación médica es limitado, y por eso es que las grandes potencias mundiales son las que hacen ese tipo de investigaciones, porque son los que pueden, así de simple. Edwin, ¿y quién garantiza que no pagamos solo marca y que el contenido sea genérico? Bueno, es que ahí lo que usted paga es la investigación. Hay veces que no pagamos ni siquiera el contenido, mi amigo, porque solo pagamos si no entra a bodega. Ese es otro tema. El pueblo todavía se queda callado. Somos pocos los que levantamos la voz y los demás, ¿qué? Dice Rigoletto. Parte de los muchos mensajes que tenemos esta noche con veto genéricos. Tenemos otros. Guatemala basta ya, nos dice un golpe más a quienes menos tienen, y la libertad de mercado. Luis Santizo nos plantea: esa reducción de la CC beneficiaría a los pacientes de insuficiencia renal del caso Ixpisa. Y nos dice Judy: al desarrollar molécula nueva, la farmacéutica tiene 20 años de patente sobre el medicamento generado. No estoy tan seguro del dato de los 20 años. Entiendo que de manera exclusiva son 5, Judy. 5 las patentes de medicinas. De medicinas. Sí, son diferentes. Por ejemplo, 20 si eran, por ejemplo, como los transgénicos y ese tipo de cosas. Sí. Por ejemplo, en materia de semillas y otro tipo de desarrollos, creo que sí es más amplia. Hay varios plazos en patentes. Sí, hay un plazo más amplio. Lic. Bueno, voy a retomar el tema. Voy a decir porque es muy importante. Vamos a lo legal. Cuando digo la regulación, me refiero a ver, no estoy diciendo, lo que estoy diciendo justamente es, por el bien del consumidor y por el bien del libre mercado, la regulación lo que termina causando es el efecto contrario. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vámonos a la historia de la regulación, vamos a la historia de la FDA, que es básicamente el regulador por excelencia en materia de medicamentos. Ustedes saben, la historia viene cuando se comercializa una medicina canadiense para la presión sanguínea en Estados Unidos, se hace mala fama y la FDA decide pues crear una prueba de seguridad. Cuando se instala la prueba de seguridad, básicamente el tiempo y el costo de producir un medicamento era algo así como 20 meses y $500,000. Después
se implementa en el año 62, ya como 20 años después, se decide que era muy poca regulación en la prueba de seguridad y se pide una prueba de eficacia. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, cuando pidieron la prueba de eficacia ya no eran 20 meses y $500 millones el costo de producir una medicina, eran 5 años y $8 millones. ¿Quién se beneficia de esa regulación? ¿El consumidor? No. Las empresas que ya están establecidas en el mercado, que ya comercializan productos, y los más perjudicados son las empresas innovadoras nuevas y que quieren entrar al mercado. ¿Por qué? Porque si yo soy Pfizer, yo soy Janssen y yo produzco un montón de medicamentos y tú eres Adrián, un inventor de medicamentos nuevos, es muy difícil que vos cumplas con la regulación porque no tienes el apalancamiento, el capital y el mercado que yo ya tengo. Y el resultado que ustedes han visto en medicina es dramático. Son básicamente unos grandes oligopolios los que producen medicinas. Pero eso no es culpa del mercado, eso es culpa de la regulación que con buenas intenciones dice, protejamos al consumidor porque no puede ser que no pasen 8 o 10 años antes de que se pruebe una medicina, y a quien acaban favoreciendo en última instancia es a la empresa. Y este caso de Guatemala, lo repito, no es muy diferente. Es un caso bastante similar. El objetivo al final, de hecho invocado plenamente en la sentencia, es la salud de los guatemaltecos. Pero es que a quien estás justamente beneficiando y quien más se acontenta la regulación son las empresas. Entonces, yo lo digo con la mano a la conciencia. A mí me importan la gente, la pobreza, los enfermos, los que menos tienen para comprar una medicina. Y los que menos tienen para comprar una medicina son los más beneficiados de regular ampliamente el mercado de las medicinas. No quiero decir con esto que las casas farmacéuticas hagan lo que se les dé la gana y que distribuyan medicinas que dañen a la población. Lógicamente hay controles también de salud que tienen que existir. 1. Y 2, también tienen que haber controles judiciales para aquellas empresas que maliciosamente suministren medicamentos que también dañan la salud de los consumidores. O sea, no confundamos tampoco una cosa con la otra. Cuando digo desregulación no me refiero a la ley de la selva, me refiero a flexibilizar el mercado. El mercado de medicamentos es extremadamente regulado y lo estamos pagando caros, no ya con dólares o con quetzales, con muertos. Y eso es todavía más dramático. A ver, yo entiendo plenamente lo que plantea el licenciado Ortiz. Es que la regulación en materia de salud debe de estar basada en que lo que usted le vaya a poder dar a un paciente sea de calidad y que efectivamente vaya en pro de mejorar su salud. Lo que no puede hacer es usted venir y regular en materia comercial, o sea, que es totalmente diferente a la materia de la calidad del medicamento. Vamos a las redes. Estamos con Veto Genéricos como nuestro hashtag de la noche. Messenger. Oiga, me gusta su nombre. Es una cuestión de edad. La CC dice que vela por la salud del paciente y quien va a velar por los que no podrán costear su salud. Francisco, en Guatemala genéricos y de marcas deben de cumplir con pruebas del Laboratorio Nacional de Salud. Genéricos no es mala calidad, es lo que nos dice Francisco. Juan, no existe tal cosa como el derecho a la salud. Cada quien tiene la libertad de escoger medicamentos a tomar, es lo que nos dice Juan. Pues se lo puede pagar de él. Sí, o sea, es que ojalá se pudiera. Usted. Ojalá se pudiera, ¿no? Medicinas caras igual a muerte. Nos quieren sumisos y sin fuerza para hacer valer nuestros derechos, es lo que dice Jorge. El doctor Hernández, el tratamiento promedio de un diabético gira en torno de los 1,000 quetzales mensuales con genéricos y original, más de 3,000 es lo que nos dice con genérico. Sin hablar de retrovirales, que esos bueno, números son otros costos imposibles, ¿no? Sí. O sea, y estamos hablando de una de las enfermedades que más afectan al guatemalteco, la diabetes. O sea, ya cuando estamos hablando de cosas que afectan a un grueso de la población enorme, no le estoy diciendo que el VIH no lo haga, pero si usted... Pero el costo. O sea, la cantidad de personas que padecen diabetes en comparación de las que padecen VIH creo que es muy superior a la que padecen diabetes. Y sale más caro mantener la... ¿Y por qué no es un estudio comparativo de los productos? Nos dice Ángel. Lo importante es tener acceso a medicamentos de calidad. Hay productos que no cumplen ni con los mínimos requisitos, nos dice el señor Condelic. Sí, miren, yo quisiera hablar un poco más de lo que va a pasar. Bueno, primero la Corte ya emitió esta sentencia. Eso ya está, eso no admite recurso. Esa parte, ese subnumeral está expulsado del reglamento y la Corte dice eso no se puede aplicar. Por ende, ahora este registro no está exento de presentar estas pruebas para su comercialización y uso. ¿Qué va a pasar? Ese reglamento es un acuerdo gubernativo.
que se emite en Consejo de Ministros por el Presidente de la República. Tendrá que, o se queda como está simplemente con ese subnumeral expulsado y por ende para registrarlo tendrá usted que presentar las pruebas, o bien se puede abordar o retomar una nueva reglamentación, regular de una manera más eficiente, que además eso no está mal. Tengo entendido que según la entrevista que hacíamos en 845 se viene trabajando un proyecto desde hace mucho tiempo e incluso tomando en consideración las opiniones de la industria farmacéutica, tanto nacional como comercializadores, al Colegio de Farmacéuticos, al Ministerio de Salud, en fin, ha sido bastante participativo el espacio y hay una propuesta de un acuerdo que puede generar, además de optimizar otros aspectos, abordar este tema y regular tal vez de manera más fuerte la garantía o la obligación del Ministerio de Salud, representación del Estado, para velar por la salud y la vida de los guatemaltecos y en ese sentido también abordar un grado de análisis o de exposición dentro del cuerpo reglamentario que haga ver que esos estudios ya están tácitamente o la obligatoriedad del Ministerio de Salud a través del Laboratorio Nacional o qué sé yo, es un tema de estilo, redacción, pero también de fondo en cuanto a la garantía de que el medicamento no genere un riesgo y reactivar la posibilidad de rescatar al Estado de este desastre o de este riesgo en el que lo metió la CC. ¿Qué es lo que puede pasar ahí si se genera este nuevo reglamento donde esto se aclare y podamos rescatar a los genéricos? Bueno, puede pasar que esta empresa retome el planteamiento de una acción y vuelva a lanzarse a la Corte de Constitucionalidad, incluso denunciando que lo que está haciendo el Estado es jugándole la vuelta a la Corte. Creo que sería interesantísimo ver si la Corte, después de ver todas las reacciones y tomándose un poco más de tiempo para analizar el impacto que le generaría a la población el expulsar de esta forma, que de hecho es lo que está pasando, a los productos, a los medicamentos genéricos, y analizando también si el trabajo de regulación que se haga en el nuevo reglamento abarca esta garantía de protección a la ciudadanía en su derecho a la salud y a la vida, a ver ahí si realmente hay algún interés oscuro que pudiese generar un fallo como el que hoy estamos viendo, ¿no? Claro. Vamos a las redes. Estamos con Veto Genéricos como nuestro hashtag de la noche. Nos dice el doctor Eric Ruselín, el Estado debe garantizar el acceso universal y garantizar la calidad, también la efectividad de esos medicamentos. Sí, claro. La mejor vía son los genéricos, es lo que nos dice el doctor Ruselín. Maynor López, para empezar, todos los medicamentos, aunque tengan marca, si no son el original, son genéricos. Estamos absolutamente de acuerdo. O sea, lo que dice Maynor es totalmente correcto. O sea, no nos estamos refiriendo únicamente a aquel que es vendido como el ingrediente activo, sino estamos hablando de algunos que tienen, pues, efectivamente una marca comercial, pero que no son propios del laboratorio que generó la patente original. JF, en Guatemala no hay control de calidad de genéricos. Vean la legislación de España, por ejemplo, nos dice JF. El licenciado Velázquez, confirmado patente 20 años, monopolio estatal, y cuando viene a Guatemala, por primera vez 5 años adicionales por protección de datos de prueba. Es lo que nos dice el licenciado Velázquez. Y Massinger nos dice, J. Iconen, pone en evidencia con el amparo que interpuso prohibiendo las medicinas genéricas, habrá algo legal que nos ampare contra ellos. Ángel Bielman nos dice, acabo de comprar medicina de marca cara y resulta que la mitad del pomo era aire y la otra mitad era el producto. Javier Martínez, solo la CC de Guatemala pone a luchar al derecho a la vida contra el derecho a la salud. Y Armando, desgraciadamente los genéricos han sido una mina de oro para los políticos aquí en Guatemala, hasta los producen ellos, es lo que nos dicen a través de nuestro hashtag de la noche. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, por supuesto, seguiremos con Veto Genéricos como nuestro hashtag. Vamos a cerrar el tema. Veto Genéricos, Lick. Sí, bueno, cerrando y redondeando lo mismo. Yo creo que es momento de que pensemos con un poco más de tino cuál va a ser la regulación que queremos en materia de medicamentos. Evidentemente creo que estamos de acuerdo acá con Adrián que una regulación mínima, básica, elemental, en pos de garantizar el suministro adecuado de los medicamentos tiene que existir. Sin embargo, también creo que estamos bastante de acuerdo con que la regulación concebida y planteada en los términos en los cuales la concebimos hoy
es quizás un peligro para el propio bienestar de los pacientes y de los consumidores en términos generales. En el caso concreto, yo creo echarle un cable a la Corte de Constitucionalidad porque no encuentro, con todo respeto y como abogado, un fundamento jurídico razonable para declarar inconstitucional un artículo absolutamente técnico. No creo yo que haya un hilo lógico entre un requisito técnico y un derecho fundamental que supuestamente se está violando. Es decir, ¿cuál es la relación entre los requisitos para comercializar un medicamento, entendiendo que todo aquello relativo al bienestar está garantizado y eso cómo viola un derecho a la salud? Pues bueno, yo realmente no veo la conexión, así que me parece un poco deplorable la resolución, pero bueno. Lic. Sí, yo coincido con Edgar en eso. Oiga, pero- coincidimos hoy. No, coincidimos en muchas cosas. Hoy estamos de bien. verdad. Es época navideña, entonces. No, creo que tenemos que tener claro algo. Y de verdad, queremos un país de primera con recursos de décima. O sea, la salud que tenemos es la que podemos pagar y la medio podemos pagar. Y si encima de eso venimos y queremos subirnos a la adquisición de productos de primer mundo, evidentemente la cofradía no está para esas fiestas, no alcanza. Entonces, al margen de ello, y gran parte de la línea, incluso que hemos hablado con Edgar en este espacio, de optimizar el funcionamiento del Estado y de ser más eficientes, creo que pasa por el hecho de usar genéricos que a su vez puedan garantizar la salud de la población y un mejor gasto público con lo que tenemos, ¿no? O sea, que aspiraríamos a dar productos de marca de manera gratuita, pero eso es algo de lo cual estamos años luz de alcanzar. Entonces creo que tenemos que tener claro eso, el Estado que tenemos y la salud que tenemos es la que le pagamos pocos, pero es lo poco que podemos darle a nuestra población. Entonces, analicemos eso y quiero plegarme a lo que decía Edgar en torno al análisis del fallo de la CC y esperaría yo una acción audaz y decidida del Ministerio para buscar cómo se endereza este barco, que es un Titanic en el tema de salud, y que la Corte pues también retome su rol técnico y pueda acuerpar esta decisión.